Gracias por estar con nosotros esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Entrando el 2026, pues reinsertamos las entrevistas en este canal y nuestro primer invitado es Fernando Camaño, secretario de Seguridad Social de Fuerza del Pueblo y miembro de la dirección política. Fernando. Bueno, si hay una corrección, tú me lo dices. Ante todo, bienvenido al Canal Nacional de Informaciones CNI. Gracias por invitarme, Willy. Buenos días a ti por allá. Ya, Fernando, a mitad de año, si no mal recuerdo, o después de mitad de año, Fuerza del Pueblo hizo una rueda de prensa denunciando lo que hoy es el escándalo Senasa. Hay mucha gente que no ha querido reconocer que el catalizador de esa denuncia, el que incrustó la denuncia en primer grado, fue Fuerza del Pueblo. De aquí a esta parte, pues la población ha tomado conciencia de lo grave de los delitos señalados a las personas relacionadas con dicho caso. A mí me gustaría comenzar esta entrevista tocando ese tema, ya que tú fuiste protagonista principal de dar a conocer pues ese acto eh, de corrupción que sacudió en la sociedad dominicana. Mira, buenos días ante todo de nuevo a tus seguidores y te agradezco la invitación. Mira, esto tiene un precedente que data del año 2021. ¿Por qué? Porque se evidenciaba el afán del gobierno actual de masificar lo que se supone todos queremos, que es la universalización de la cobertura poblacional en el seguro de salud que administra SENASA. ¿Por qué tenía que ser SENASA? Porque es la única que por ley, ARS o Administradora de Riesgos de Salud, que puede administrar el régimen subsidiado y el régimen contributivo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué parte de la población estaba a la espera? La parte del régimen contributivo subsidiado, mixto, mixto. O sea, aquellos que están en la economía informal. Entonces, el gobierno en su desesperación de lograr una plataforma política y de financiamiento para la reelección, ya tan temprano como en el año 21, violaron el artículo 7, inciso C de la ley 8701 y nosotros comenzamos a señalarlo y lo hicimos en denuncias públicas del partido y le dijimos, ustedes están violando la ley. Queremos todo universalizar la cobertura poblacional, pero la ley le pide a ustedes hacer otra cosa. Y lo están haciendo con llamadas telefónicas, padrón de cédula y metieron a todo el mundo. ¿Quién te habla? Hasta hace poco luce en el padrón del régimen subsidiado que es de los pobres. O sea, las evidencias comenzaron a surgir muy rápido desde el año 21, pero una negación de la oposición política en reconocer que algo que era bueno, que todos queremos, podría convertirse en lo que nosotros señalábamos que era perverso. ¿Qué cosa? Meterle 2,4 millones de personas no pobres, financiarlo con recursos públicos, o sea, del régimen subsidiado a través de Hacienda, era darle a las autoridades de SENASA un colchón enorme de recursos. ¿Para qué? Para el pago y favores políticos de una reelección eventual que iba a ser en el 24. En Fernando, efecto, Fernando, se le fue la mano. ok, ok. La historia la conocemos hasta ahí. Ahora, el proceso en sí, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo lo Mira, defines? ¿qué pasa ahora? Se le pone un nombre, se le dice el caso Pulpo, Calamar, que sí, lo que todos conocemos. Pero nosotros, como última acción, hemos estado reclamando públicamente una auditoría forense, que es lo que se estila en casos de grandes fraudes en compañías de seguro. Inclusive le hemos sugerido compañías especializadas para que sea una licitación internacional la que determine que los hallazgos
que los hallazgos que dice la Procuraduría General tiene como para enviar a estas personas, unos a la parra y el resto a su casa. Mira, lamentablemente el pueblo dominicano ha sido estafado una vez más, pero lo que se espera, las expectativas que tiene son poco halagüeñas para que se llegue a lograr justicia. Aquí hay dos perversidades, una que llama los delitos, o más bien las delaciones premiadas, que tiene hace tiempo su historial, y la otra es lo que más nos preocupa, que es los privilegios políticos a grupos que se le están retribuyendo sus favores de campaña. Entonces, las expectativas son muy malas porque, reitero, el segundo elemento está unido a lo que este gobierno está haciendo con 7 u 8 abogados, bufete muy cercano al Poder Ejecutivo, que son lo que se llaman casa recompensa. Entonces, ¿dónde están las expectativas para este año? Muy simple. Ya ellos fijaron que son 15.000 millones. Nosotros decimos, no, son mucho más. Son mucho más y queremos una auditoría forense que determine realmente cuánto fue, a quienes se favoreció, para que aquellos que te estoy diciendo ahora, Willy, que es lo de los recompensa, abogados que se están haciendo multimillonarios con el 15 y el 20% de lo recuperado. Eso es una perversidad donde el pueblo es otra vez engañado. Primero, no te doy el servicio. Digo que te lo doy y me los cobro, los reparto. Y luego, cuando tengo supuestamente por presión pública, después que el presidente de la República y las autoridades del sistema lo negaban, y lo negaban desde la semanal para contradecir a la oposición política, en este caso y en específico a la Fuerza del Pueblo. Entonces, ellos, con esto último que te estoy diciendo, de esos 15.000 millones, el pueblo dominicano perfectamente, si son 15 que no lo son, puede perder el 20%, porque se lo van a repartir a los abogados. Bien, pero resulta que lo que se recupera tampoco son 15. Ya tú has visto casos del gobierno pasado, donde con 3.000, 4.000 millones de 20 que se han llevado, todo queda bien. Pues bien, nosotros vamos a insistir tanto para el caso Senasa, y ya lo estamos haciendo, como para otro gran caso que está íntimamente relacionado, que es el de los programas sociales y el desmembramiento del administrador de subsidios sociales, del Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN y de todo aquel andamiaje institucional que nos dimos desde el año 2004. ¿Por qué? Muy sencillo, Willy. Esos 2,4 que confesó, millones de personas que confesó el señor Abinader, tenían que haber sido clasificados, calificados por el Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN, el cual está desmembrado. Los desmembraron. Y desde el año 18 hasta la fecha, y ellos lo sabían porque lo recibieron así, el PNUD insistía en que tenía que ser actualizada el mapa de pobreza, que es algo fundamental para manejar la administración de nuestra pobreza y sobre todo de los recursos. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno en ese sentido? Muy relacionado a lo de Senasa. Ha movido la mata, como dicen ellos, ha barajado las cabezas, la ha colocado en diferentes situaciones, digo, posiciones, y esto no ha pasado nada, porque no ha pasado nada. Lo que tenemos permanece, y si lo pasan por el sedazo que ya inició de Procuraduría General de la República y el tribunal que tiene el caso, eso es pan comido a mediados de este año. ¿Qué es pan O comido? sea, o sea, que ya lo que tú merecías lo tienes. ¿A quién le hablo? Al pueblo dominicano. Te quedaste sin salud. Me quedé con recursos. Y de los recursos que se dijo que tenían que ser devueltos, no llega ni siquiera la mitad. La experiencia es reciente. Y los casos que tuve de corrupción administrativa, de escándalos groseros,
obscenos. Tú ves claramente lo que está sucediendo. Refléjalo ahora con personajes muy cercanos del régimen o más bien del señor Luis Abinader. ¿Tú crees Entonces, con que esto te resumo que las expectativas son bajas? fatales, muy Ahora, bajas. el papel del Ministerio Público en todo esto, ¿cómo tú lo analizas? Mira, el gobierno desde que dijo que instruyó, me refiero al señor Abinader, instruyó a SENASA en convertirse en parte civil, instruyó a su manera lo que había que hacer. Entonces, ¿de qué justicia independiente me está hablando? Si usted confiesa que le está dando instrucciones, tanto a la Procuraduría como a la institución que ha sido defraudada, usted está interviniendo desde ya. Entonces, aquí no hay justicia. Y si compruebo, si quiero comprobarlo, solamente te tengo que remitirme a lo que acaba de suceder con la elección de los últimos jueces para la Suprema Corte. Ya lo habían hecho con la Con el Tribunal Corte, Electoral con el Tribunal Constitucional. y con Entonces, el electoral también. y comienza si te llevo más lejos. Este gobierno tiene un blindaje legal de buffet de aquellos abogados muy caros todos, muy cercanos a la presidencia de la República, que son parte del andamiaje legal en contra de los casos, pero muchos de esos también son las cabezas, Willy Paz, de los fideicomisos. O sea, por eso nosotros le llamamos el cartel del cambio a este gobierno, porque actúan como una organización con deriva claramente delictiva, porque lo ves a todos en la sopa. Y mira, políticamente ya en lo que tiene que ver con la, lo que sucedería este año en cuanto a reclamos sociales, yo veo las cosas con pesimismo. Mira, ayer chequeé el pollo en los barrios, está a 125 pesos la libra. Aquí nos hartamos de ir a los medios y decir, señores, ¿cómo es posible que la canasta básica de alimentos para 5 miembros de una familia esté en 49.500 pesos, pero a casi 50? Y tú tienes que la mitad de eso no es el promedio de los asalariados El en promedio de nuestro país. todos los asalariados, con los grandes y los pequeños, ronda los 21.000 pesos, 20.000 y Mira, algo. las bases de datos más confiables son las que siempre maneja la Seguridad Social a través de la tesorería y de las superintendencias, porque obviamente el sector privado que participe de la Seguridad Social, que yo entiendo que tiene su rol y debe regularse para que ese rol no afecte demasiado, son muy celosos en el tema de lo que son las cotizaciones. Entonces, la información que surge de los empleadores a la tesorería es fiable en tanto y en cuanto las personas que cotizan. Obviamente, hay elusión, hay evasión, hay salarios que ese es otro tema. Pero tú sabes, como gobierno, si quieres, exactamente quién está empleado y quién no. Tú lo sabes. O sea, tú puedes hacer política pública solo con ese tipo de información. Pero ¿qué pasa? Vuelvo atrás. El sistema dominicano de seguridad social y los programas sociales nunca fueron politizados. Hasta los años 17, 18, ya cuando Danilo ya pensaba en su reelección. Antes nunca lo fue. Nunca lo fue. Ni el sistema de seguridad social, ni el sistema de protección social no contributiva, como le llamamos a las tarjetas que están en el medio, están repartiéndose. ¿Cómo tú definirías el caso de Senasa? ¿El caso de Senasa es algo particular o es un tipo de política generalizada dentro del gobierno de Luis Abinader? Eso no más. Pero es gravísimo porque se trataba de la salud de los que menos pueden.
por meter población que no correspondía, que no podía tener ese derecho, se afectó a la población más pobre del régimen subsidiado, pero se afectó algo que es fundamental, Willy, tanto en el sector privado como en el sector público, que es la reputación, el riesgo reputacional que tú corres cuando no administra la cosa pública de manera correcta o como tú administres una aseguradora o un banco. Senasa tenía una marca. Entonces, esa marca se traducía en confianza. Pero hay algo fundamental en esto. La regulación, la supervisión es parte fundamental de este desastre. Nuestro partido sostiene hasta el día de hoy, lo sostendrá, que aquí no hay inocentes, que aquí no hay inocentes, Willy, porque el primero que lo comenzó a negar varias veces, Sí, como Pedro al Señor, fue Abinader, pero secundó su superintendente, ese que decía que en noviembre del 24 había mandado una carta para revisar unos programas, pero había en más de una ocasión dicho que Senasa solo necesitaba más recursos. O sea, tú sabías y negabas. Pecaste por comisión y pecaste por omisión. pero Entonces, en el detente sistema dominicano ahí, de seguridad social no detente, hay detente, inocentes. detente. Ese punto que tú tocas, yo he insistido en los programas de CNI que realizamos aquí, que el presidente se He extralimitó escuchado. al momento de señalar que Senasa no tenía problemas, que no tenía déficit, que lo que le hacía falta era recursos, demostrando una ignorancia total en asuntos de financieros, económicos y contables. Eso es por un lado. Por el otro lado, el presidente de la República, en esa alocución que tuvo en la semanal, él dice, lo que le hace falta es recursos y abunda. La a cápita, el per cápita, se pagan 68 pesos y ahora lo vamos a llegar a 98 o a 95. Es decir, no se, es decir, los 65 pesos que pagaban en el orden subsidiado, pues Abinader y sus socios parece que se lo encontraban poco, 65 per cápita, ¿cómo es? Entonces, no, lo vamos a llevar a 98. Me llamó la atención que eso en la prensa nacional, como que a ningún periodista le provocó curiosidad por investigar o por lo menos preguntar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, Willy, uno de los males que estamos sufriendo, aunque no es un mal exactamente atribuible a este régimen, pero sí en su intensidad, en la severidad del daño, es lo que llamamos la comunicación ensobrada. Son comunicadores que están recibiendo mucho dinero del que nosotros pagamos por impuestos. En cualquier país es un escándalo. Sí, Sucede. España ahora mismo tiene escándalos de todo tipo con los controles de los medios, por ejemplo. Realidades que tú conoces muy bien en Europa. Está sucediendo en todas partes, pero lo de aquí no tiene parangón. Lo de aquí no tiene parangón. Entonces, su ignorancia no solamente es lo que es una cápita, cuánto debe ser, porque la cápita no contributiva está en 1.800 pesos aproximadamente. Y la subsidiada está en 300 y pico. Lo que él decía que le iban a aumentar, pero ni siquiera sabía en cuánto se iban a aumentar. El tema no es ese nada más, sino que él sabe y debía saber que contratos multimillonarios se estaban llevando la mitad de la cápita del régimen subsidiado solo para un servicio que igualmente todos queremos, que más que servicio es una estrategia de atención en salud por niveles resolutivos. Eso se llama atención primaria. Entonces, con servicios supuestamente de atención primaria, se llevaban prácticamente la mitad. No te llamaba la atención que un contrato, tú que le estás diciendo al pueblo que subiste 2,4 millones de personas no pobres,
claramente no pobres, porque al mismo tiempo que él tenía el relato, el discurso de decir que la pobreza en nuestro país estaba disminuyendo, estaba aumentando el régimen subsidiado y estaba elevando a unos límites groseros las tarjetas Supérate, Brisitas Navideñas, Madre, Joven, Bono Luz, Bono Gas, todo aquello que es un andamiaje de populismo y de demagogia con los recursos tuyos y los míos. Lo que le falta a la clase media dominicana, que la ha destruido. Este gobierno ha destruido a la clase media, Ok, porque es Fernando, la única que paga. ¿no te Mira, pareció? No, espérate. Aquí en Dominicana, la clase media es la que paga inclusive las multas de tránsito. Ok, ¿no te Hasta los- parece, si usted quiere, hasta cobarde esa posición del presidente de la República de decir que lo engañaron, de no darse por enterado a un asunto que a legua se ve que él era el director de esa orquesta? Que Santiago Jacín haya cogido unos cuartos y se lo metiera en los bolsillos, ya eso es otra cosa. Que las Eso no sé. compañías privadas relacionadas con ese escándalo se haya metido otros cuartos en los bolsillos es otra cosa. Pero el director de la orquesta, claro, es el presidente de la República por todo lo que dijo anteriormente, por lo que dijo y no dijo, por lo que dijo y se desdijo. Dame tu impresión. Mira, es así, es muy patético lo que hemos visto. Todo el año 25, en un artículo de Leonel Fernández, le llamaba Horribilis Annus. O sea, un año horrible, pero un año horrible ¿para quién? Fue un año horrible para el pueblo dominicano, para las instituciones del Estado que están llamadas a ser las que velen por los derechos y las carencias de ese pueblo más pobre. O sea, a costa de la pobreza que la ha incrementado, han robado, Willy, han robado. Por eso es que indigna tanto. Y esto se suma a un sinnúmero de cosas que han pasado en el 25. Un caso de incendio gravísimo en San Cristóbal que está impune, el caso del Jet Set, el caso del INAVIE, el caso de la Secretaría del Ministerio de Educación, el caso de Seguridad Social. Y es como si nada pasara. Es más de lo mismo, es más de lo mismo. Y tenemos un nuevo gabinete con sustitutos. Te pongo un ejemplo. Se dice, lo estoy por comprobar, que el removido ministro de Agricultura está siendo sustituido por un socio. No sé qué tipo de sociedad. Pero ese tipo de cosas no debiera suceder. Si alguien es repudiado por los servicios que ha prestado, por las acciones que ha cometido en contra del pueblo dominicano, más de lo mismo, se remueve la que ha sido responsable de todo lo que te estoy contando sobre el sistema de protección social no contributivo que llamamos programas de ayudas sociales. Esa señora es la ministra de la Mujer. Y la que es ministra de la Mujer pasa aquí. No es eso. Él no entiende lo que es el Estado. Entonces, ¿O la tragedia, no Willy, será que dos él punto enfoca el Estado como un ocho negocio? meses de espera. Porque eso de que él no entiende el Estado, Así es, ya el así tipo tiene es. 5 años ahí. Hay algo que yo te quiero preguntar Pero antes de que se lamentable. me acabe el tiempo. Espérate, algo que te quiero preguntar. Yo he sostenido en mi programa, en este espacio, que lo de SENASA solamente es una parte, que todo se puede investigar de acuerdo al comando de campaña del PRM. ¿Por qué? Porque en el comando central y en las provincias nacionales estaban dirigiendo esos proyectos las carteras, porque no voy a hablar de los individuos, las carteras, los recursos que manejaban la institución. Fíjate que todos eran ministros o directores donde los recursos brotaban y entonces eso iban siendo colocado en el Comando Nacional y en las principales provincias del país. ¿Tú no crees que el gobierno, si quiere
si es que es serio, que yo no lo creo, pero si quiere probar seriedad, debería auditar, como tú dices, auditar forensemente a esas instituciones cuyos dirigentes manejaban la campaña del Partido Revolucionario Moderno. Mira, dado que los resultados son los mismos y las conexiones son muy estrechas entre lo que te decía de los programas sociales y lo que pasó en Senasa, nosotros estamos pidiendo también auditoría forense para los programas sociales, para los dos, para los dos, porque están muy unidos. Si no hay una auditoría forense con licitación, certificar los hallazgos que dice la Procuraduría que tiene, porque el problema es que aquí se trabaja justicia con los hallazgos que una Procuraduría ha demostrado incompetencia total y plegado totalmente al Poder Ejecutivo. Aquí no hay justicia independiente, no la hay, pero tampoco la hay de punto de vista de eficiencia. Aquí se actúa. La portada de hoy, una noticia referente a un caso, se reacciona al día siguiente. Mira, lo que pasa deja claramente y nos identifica y nos demuestra lo que hemos dicho. El gobierno se ha portado como una organización delictiva, un cartel. ¿Por qué? Porque vemos cómo ahora mismo se pelean a lo interno y frente al presidente de la República, funcionarios nombrados por intereses que les son afectados. Tú estás escuchando eso, aunque sea a la distancia, tú lo ves, porque los medios permiten, gracias a Dios existe esto que estamos haciendo tú y yo ahora, redes sociales, que podemos perfectamente decir lo que creemos a pesar de que hay intentos de que eso sea coartado. Bien, el presidente ahora mismo tiene, por ejemplo, una actitud levantisca que se nota desde el Congreso. Pacheco está diciendo que no está de acuerdo con lo que está tomando, con los cambios que ha hecho de una manera frontal. Y sale por otra parte el señor Hipólito Mejía a secundar lo que él está diciendo. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es simplemente estamos siendo afectados como grupo por la medida que usted toma y nuestros compañeritos ahora están siendo desplazados por gente que no tiene nada que ver con el cartel llamado PRM y usted tiene que resolverlo. Eso es inaudito. Eso es inaudito. Eso es increíble que esté sucediendo. Y sucede como si nada. Y funcionarios que se pelean delante del presidente y se amenazan uno con otro, como dice ahora la prensa, que está el ministro de Hacienda con el director de Impuestos Internos. Entonces, el sabor en boca Es, es de co- es- es como, todo lo que es como si fuera está una piñata sucediendo. y estos individuos pues están Va llevando por pedazos lo que más le toque a cada quien. queda del pastel. ¿Por qué el pastel ha durado con tantos pedazos? Porque nos ha endeudado hasta la coronilla. Si revisamos ya, yéndonos un poco más al tema macroeconómico, nosotros vamos a crecer en el cierre del 2.2. El año anterior fueron 2.4. Se crece poco, se distribuye mal, se distribuye mal porque, harto demostrado, hemos estado en estos minutos hablando de que los mecanismos de distribución del ingreso que creamos, que fueron efectivos, que dieron prestigio, como la seguridad social en salud y como los programas sociales, que son mecanismos de distribución del ingreso, se han ido para carajo. Por un populismo dirigido, Willy, a la consecución de votos, uno. Dos, a la consecución de recursos que financien esos votos. ¿Y ahora qué están haciendo este año?
¿Qué están haciendo este año? Saben que tienen la DEA detrás de ellos por el financiamiento del 2020. Se financiaron el 2024 con Senasa y otros. ¿Qué tememos nosotros? Que para el 2028 estos expertos de la política, estos aventureros que han llegado a la política dominicana, quieran los votos de la población haitiana. Y eso se llama suplantación De identidad. de población. Entonces, nuestros ojos deben estar puestos. Ya es Fernando, me queda muy poco un tema de tiempo. expectativa para este año en República Dominicana. Me queda muy poco tiempo. Yo quiero que tú me digas cómo tú proyectas el 2026 y lo que resta hasta el 2028. Muy mal. En términos económicos, deprimente. Lo que están en los fideicomisos que tú y yo estamos invirtiendo y ni nos enteramos ni nos van a rendir cuentas. Terminarán en manos de los privados que administran esos fideicomisos. Eso lo puedes tú escribir. Grábalo bien y guarda este video. Que muchos te lo están diciendo y te lo van a decir. Nosotros estamos financiando esos fideicomisos. Esa unidad perversa que no es la de antes. Porque si usted tiene un activo público y usted como gobierno entiende que puede traspasarlo, venderlo al sector privado, hágalo. Los gobiernos no están para fabricar ni clavos, ni zapatos, ni azúcar. Están para gobernar, regular e incentivar la producción de riqueza. Pero si usted me dice a mí con el eufemismo de que nuestra relación público-privada tiene que ser sobre la base de que tú financies, yo administro, y llegaría el momento en que tú no estás, o sea, tú como gobierno, tú como representante del soberano, que es el pueblo dominicano, luego no estás, yo simplemente te engañé y engañé a los que están detrás de ti. Entonces, por eso vienen los grandes problemas hoy en día de un mal entendimiento de lo que es la soberanía. La soberanía la tiene el pueblo. Los estados responden por delegación a esa soberanía. Si usted no está actuando en consecuencia, y yo soy de lo que digo, que este gobierno tiene dos elecciones ganadas ilegítimamente, ilegítimamente. Lo Bien, decía Julio Jacín y lo repetía, y yo me referí varias veces a lo mismo, que se financiaron con la droga y, y las bancas de apuestas en el 20 y que en el 24 con Senasa y mucho más. O sea, eso es con Senasa y las ilegítimo principales en cualquier país del instituciones del mundo. Estado. El discurso esto de que se nace exclusivamente a mí no me cuadra. Yo creo que fue el Estado completo o el gobierno completo, las Hay más que instituciones del eso. gobierno que financiaron. Que me quieren callar la boca, hagan una auditoría y enséñensela al país. Una auditoría forense y preferiblemente internacional. Fernando, el No, tiempo se me auditorías acabó. independientes Se me acabó el tiempo. no la Eh, van a hacer. eh, Tendremos otra próxima Gracias entrevista. Eh, el tiempo pasó por la volando y a oportunidad. ustedes, amigos, este es Canal Nacional de Informaciones CNI, hoy con Fernando Camaño de la Fuerza del Pueblo, donde planteamos las cosas como son. Hasta otra ocasión.